A punto con Juan Carlos Fernández. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa A Punto. Hoy es el lunes 30 de septiembre. Ya va a comenzar la Navidad que impulsó el gobierno del presidente Maduro, una Navidad, la Navidad roja, rojita, pero hoy los padres y representantes están desesperados para ver cómo resuelven el problema de enviar a los muchachos a la escuela con todos sus equipos para poder estudiar, que es una grave situación que están viviendo los padres y representantes venezolanos. Así pues que ustedes saben cómo funcionan estas cosas, mis queridos amigos, con una economía muy pequeñita, con una economía que gracias a Dios este año pudiera llegar a 21,000 millones de dólares. Imagínense ustedes, mis queridos amigos, en los días de los altos precios petroleros con Hugo Chávez presidente, llegamos a tener ingresos de 300,000 millones de dólares al año. Hoy somos una economía de 21,000 millones de dólares al año. No somos ni el 10% de lo que éramos cuando los precios del petróleo estaban altos. Eso es un poco como el que se saca la lotería y luego que se saca la lotería viene y todo se lo bebe, todo lo gasta en viajes, en francachela y luego quiebra y se enfrenta con la realidad y regresa a su más absoluta pobreza, quizá peor de la que tenía. Hoy esa es una realidad, lastimosamente, mis queridos amigos, la realidad nacional. Hoy el Banco Central de Venezuela ha colocado en la banca nacional una cifra por debajo de la que regularmente estima que se incorpora a la economía venezolana. La cifra creo que está en alrededor de 51 millones de dólares, lo cual permitió que se deslizara el dólar Banco Central de Venezuela y 90, casi bizarro. Fíjense ustedes, en el mes de septiembre, tengo acá una columna, el gobierno venezolano quemó en la banca, no votó porque recibe bolívares por eso, 489 millones de dólares en la banca. Pero en el mes de julio, en plena campaña electoral, gastó 330 junio y julio 995. Es menester, mis queridos amigos, deducir que ese dinero fue absolutamente gastado en la campaña electoral. Yo no puedo decirlo de otro modo, ese dinero fue gastado en la campaña electoral. ¿Qué otra cosa se le puede decir a los venezolanos? Nada, ese dinero fue gastado en la campaña. Yasmín, me estás haciendo una señal que yo no te la voy a entender jamás. No sé qué haces con ese dedo allí atravesado para que me digas qué estás queriéndome decir, porque yo no entiendo nada, por favor. Bueno, entonces esto es, mis queridos amigos, muy fuerte. Yo recomiendo una entrevista que le ha realizado el periodista Vladimir Villegas a través de su programa en YouTube al economista Leonardo Buñat el día de hoy, que nos coloca además en una dimensión que les voy a comentar en un rato. Ya está con nosotros Evelyn me hará la seña de cuando ya pueda salir al aire, pero lo que hoy nos dijo Leonardo Buñat nos coloca en una dimensión
que yo quiero que sean ustedes quien las analicen, no analizarla yo, que sean ustedes quien analicen la dimensión en la que está la situación venezolana. La situación venezolana que es buena o es mala de acuerdo a tu posición política. ¿Es buena o es mala de acuerdo a tu posición política? Evelyn está lista, le damos la bienvenida hoy lunes 30 a nuestra compañera Evelyn Castro. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes también a toda nuestra audiencia que a esta hora, como siempre, nos sintonizan. Agradeciendo infinitamente a Dios por permitirnos estar con ustedes nuevamente acá en su programa A Punto. Ya conectado por Luz Radio, ya conectado también por Canal 11 del Zulia. Vamos a llevarles las incidencias de lo que ocurre en nuestro país y revisemos rápidamente información internacional a propósito de lo que se está llevando a cabo o que se sigue hablando del tema de Venezuela a nivel internacional. Y abrimos con esta información que tenemos en el portal del diario Versión Final. Estados Unidos insta a Pedro Sánchez a reforzar sanciones contra Nicolás Maduro tras exilio forzado de Edmundo González. Tras la cooperación del gobierno español en la salida forzada de Edmundo González de Venezuela, Estados Unidos solicita ahora al ejecutivo de Pedro Sánchez que refuerce las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, con especial énfasis en la restricción de viajes y la congelación de activos de los altos cargos. Estas medidas de presión son consideradas claves para avanzar hacia una transición democrática. Asimismo, Washington solicita que España utilice su influencia para fomentar un diálogo entre el ejecutivo de chavista y la oposición, apoyar la liberación de presos políticos y continuar brindando asistencia humanitaria a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Es fundamental, abro comillas de lo que dijo Brian Nichols, citado por ABC España, es fundamental que se implementen medidas de presión como la restricción de viajes a los miembros del régimen y la congelación de activos para garantizar que se respeten los derechos humanos y se avance hacia un proceso electoral transparente. Además, utilizar su influencia para fomentar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática es importante, así como alentar la liberación de presos políticos y apoyar a las comunidades venezolanas desplazadas. La coordinación internacional es clave para lograr una transición democrática en Venezuela, dijo el subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols. Como ya les decía, esto fue citado por ABC España. Desde el punto de vista de la diplomacia estadounidense, España puede hacer más en lo que respecta a las restricciones de viaje. Eso es lo que le está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno español, para que tomen más restricciones o le den unas sanciones, por lo menos, al gobierno de Venezuela, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Juan Carlos. Bueno, y el día de ayer hay noticias malas y noticias buenas. María Corina, como una noticia buena, puedo referir, María Corina ha recibido el premio Václav Havel, que es un premio importantísimo europeo en materia de derechos humanos. Es la primera latinoamericana que recibe este premio. Creo que ha quedado a las puertas del Nobel de la Paz. Eso para el gobierno del presidente Maduro no es una buena noticia, porque reafirma que esa área del mundo reconoce, valora todo lo que María Corina realiza en aras de lograr la democratización de Venezuela. Ayer fueron detenidos 2 miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado. Los más cercanos miembros del equipo de seguridad fueron detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, lo cual aísla más a María Corina, que no sabemos dónde está, no sabemos quién sabe dónde está, pero está aislada en espacios muy reducidos donde ella lleva su vida. Y ahí en ese espacio muy reducido, María Corina ha recibido hoy quizás uno de los más importantes premios que se entregan en el mundo en materia de derechos humanos. Después de ese premio, arriba viene el Nobel de la Paz. O sea que es un premio sumamente importante. Fue recogido
por su hija que se hizo presente en Europa para recibirlo. Vamos a analizar un poco el dólar, mis queridos amigos, aunque no me han hecho señas, creo que ya estamos camino a esto. ¿Me quieres hablar? ¿Me dices algo? Juan Carlos, según lo que opinaba, yo no sé si me estás escuchando bien. Ok. Perfectamente, perfectamente. Decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, que María Corina Machado estaba lista para abandonar el país. Yo no sé si, yo voy a tratar de conseguir la noticia, pero decía que estaba lista para abandonar el país. No sé qué información hay al respecto. María Corina dice que no, que ella ha dicho que se queda en el país a defender esta causa, ¿no? Mira, yo creo que el tema del gobierno del presidente Maduro con María Corina es una cosa. No la pueden detener porque sería un escándalo mundial, que yo no sé si el gobierno está en capacidad de tragarse esa espada. No la pueden detener, pero la pueden cercar, la pueden presionar hasta obligarla a salir del país. Ella, que sin duda es una persona muy valiente, dice, pues me quedaré en mi cuartico, pero yo no salgo de Venezuela, generándole una especie de moscardón incordiante al gobierno venezolano en su propio territorio. Entonces, lo que dijo Maduro de que ella va a huir a Europa, Maduro no tiene modo de adivinar eso, aunque lo diga el presidente de la República, no tiene modo de adivinar eso. Quizás al retorno volvemos a hablar un poco más del tema, pero tenemos que ir al dólar para identificar al canal. El dólar el día de hoy, con 51 millones de dólares que fueron incorporados por el Banco Central, llegó a 36,90 el dólar Banco Central. El dólar, paradójicamente, el promedio bajó con respecto al viernes, 43,40, y Dollar Today baja más con respecto al viernes, 42,87. O sea que hoy aparentemente la demanda está un tanto floja. Hoy es bancario, pero está floja la demanda. Los precios en la frontera, 112,76,